Bueno, anoche tuve la alegría de participar en un acto cultural muy interesante en Casa de Teatro. Bueno, ayer entrevistamos aquí a María Fernanda Rosario, quien presentó su exposición de pintura. Bueno, ahí estuvo el ministro de Cultura, Pedro Vergés, el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, y muchísima gente más. Un acto muy grato, realmente. Qué bueno. Mira, ustedes estaban comentando la situación de esos cañeros que son ancianos, que son trabajadores, que fueron trabajadores del Consejo Estatal del Azúcar, que la mayoría de ellos estuvo trabajando ahí por muchas décadas y llegada la ancianidad, cuando no podían seguir trabajando, entonces no les dieron sus pensiones. Sobre todo en un caso en que las pensiones fueron pagadas por ellos cuando trabajaban. Ese dinero ellos lo aportaron y no se lo dan. Y miren, vamos a poner la foto de este cañero, el que recibió un bombazo en la cara, una bomba lacrimógena que le dio en la mandíbula. Él está en un estado muy delicado en el hospital. Miren el sangrero y que sale de sus labios. Señores, a gente que pagó ese dinero y no se lo devuelven y tienen años y años y años reclamando sus pensiones. Muchos de ellos ya murieron, murieron reclamando sus pensiones y nunca se las dieron. ¿Y qué pensiones, Fushi? Porque de cuánto que estamos hablando, pero de Chile. Como alrededor de 5.000 pesos, creo, entre 3.000 y 5.000 pesos, lo que se le paga de pensiones a gente que ha durado décadas. Estamos hablando de 3, 4 décadas trabajando en el sector cañero, 40 años, imagínate. Quiero decirles a todos, porque los dominicanos somos, generalmente no estamos muy informados sobre el trabajo de la industria azucarera, que por su propia naturaleza es una industria que en gran parte se basa en mano de obra masiva y barata. No de ahora, de toda la vida. Y la mayoría de la gente no sabe que ese es uno de los trabajos más duros que existen en el mundo. Tomen en cuenta lo siguiente. En un cañaveral no hay árboles, solo hay caña. Por lo tanto, el trabajo es, como dice la gente aquí, con el testero al sol. ¿Sí? Es un trabajo que se hace bajo el sol. Agreguen otro dato. La caña es dulce y abundan en las plantaciones los hormigueros. La mayoría de esos trabajadores descalzos que trabajan. Otra más. La hoja de la caña tiene dos propiedades indeseables. Tiene una pelusa que causa mucho escozor. Usted le pasa cerca una hoja de caña y se le enrojece la piel y le da una picazón insoportable. Pero la estructura de la hoja de la caña es fuerte y al mismo tiempo filosa. Sí, entonces, una navaja. Corta Sí. Y al mismo tiempo crea urticaria. Es un trabajo terrible. Otra más, los que trabajan cortando caña cobran por la caña que cortan. El día que están enfermos no ganan porque no cortan. El día que llueve no ganan porque no cortan. Eso es uno de los trabajos más terribles. Y es una vergüenza para la sociedad dominicana que estos trabajadores cañeros, ancianos, anden haciendo marchas para que le den lo que es de ellos. Eso es una vergüenza. En contraposición con eso, ayer, y eso está en el periódico Diario Libre de hoy,
los ex titulares de la Junta Central Electoral recibieron sus jubilaciones, sus prestaciones laborales. Sus prestaciones. Sí, sus prestaciones laborales. Sus jubilaciones la están recibiendo. Sí, sus prestaciones laborales, aparte de lo que reciben como pensiones. No sé por qué son 4 de los 5 miembros los que han recibido. Como que no, porque se queda una en la Junta Central Electoral. Ah, pero claro, ¿verdad? Esa le va a tocar. Esa le va a tocar más. Se fue, es más grande. Oigan esta perla, 23.263.771 pesos para 4 ciudadanos. A Roberto Rosario, que era el presidente de la Junta Central Electoral, se le pagaron 6.609.317 pesos. Y por vacaciones pendientes, 865.251 pesos más. En total, a Roberto Rosario le pagaron 7.474.568 pesos. De prestaciones. Sí, de prestaciones. Repito, 7.474.568 pesos. A los demás miembros de la anterior junta, Eddie Olivares, Ángel Aquino y Félix Félix, el reformista. César Francisco Félix Félix. A cada uno, bueno, Roberto Rosario tenía 14 años en la Junta y estos tenían 10. A cada uno se les pagó 4.532.103 pesos y por vacaciones pendientes 730.964 pesos y totaliza para cada uno de ellos 5.263.067 pesos. Todo eso aparte de que sus pensiones son casi completas. Por ejemplo, Roberto Rosario tiene una pensión con el 85% de su sueldo, que era de 375.000 pesos mensuales, por lo tanto recibirá de por vida 318.750 pesos. O sea, él mensuales. Recibe ese pago mensual por concepto de pensiones. Sí. Y a eso es aparte de los más de 7 millones de pesos que recibió de prestaciones. Me parece muy bien. Recibe mensualmente 318.750 pesos y los otros reciben 252.000 pesos cada uno. Entonces, ¿cuánto ellos aportaban para tener esas pensiones? El 6% de su salario. El Estado pone la otra parte. Fíjense qué pensioncitas, ¿verdad? Y entonces esos trabajadores cañeros, ponme por favor la foto de otra vez. Esos trabajadores cañeros tienen años reclamando sus pensiones y mira lo que les dieron anteayer. Miren a ese anciano con un bombazo en el rostro, en la mandíbula, que está en el hospital en malas condiciones. Eso fue acabando de recibir el bombazo. ¿Por qué está reclamando los pesitos que él aportó cuando trabajaba y no se lo dan? ¿Qué clase de sociedad es esta? Bueno, demasiadas injusticias porque se ven los extremos ahí con estos dos casos que tú presentas, que es el caso de la Junta Central Electoral y los trabajadores de la caña, pero en el intermedio está un sistema de pensiones que está definido a partir de la Ley de Seguridad Social, la 8701, donde
hay una diferencia muy marcada con este y otros planes de pensiones especializados, particulares, que existen en distintas instituciones del Estado, porque este caso de la Junta Central Electoral, con ese plan especial o particular para esta institución, se da en otras instituciones públicas, y uno piensa, por ejemplo, en el propio Congreso Nacional, piensa Banco Central, piensa Banco de Reserva, otras superintendencias donde tienen planes de esta naturaleza que significan una diferencia absolutamente marcada y desigual frente a lo que funciona en términos generales con la Ley de Seguridad Social, porque primero, para pensionarse, un trabajador tiene que haber superado los 60 años de edad, cuánto tiene que haber aportado, con cuánto se pensiona, porque cuánto, sí, cuánto es que le toca, alrededor del 20 o 25% del promedio de los salarios que ha tenido durante toda su vida. Es decir, es un salario que no muy desigual. Un salario que no les alcanzaba para comer. Ajá. Figúrate tú la pensión del 20% de eso. Imagínate tú. Entonces, y eso se lo niegan. Uno conoce, bueno, tenemos el caso aquí de los cañeros, pero uno conoce la cantidad de personas, maestros, maestras, por ejemplo, que han dedicado toda su vida a trabajar y terminan pensionados con que 7,000, 8,000, 10,000 pesos para poder subsistir y llevar esa fase, esa etapa de su vida en la que no puede trabajar. Entonces, son de las cosas que hay que revisar en nuestro país. Mira, cuando entrevistamos a Chanel Rosa, ¿fue ayer o anteayer? Ayer. El director del SENASA, Seguro Nacional de Salud, le hice una pregunta que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. En este caso, para los servidores del Estado. Conozco un caso particular y por eso hice la pregunta, sin mencionar a la persona, ¿no?, sino la situación. Resulta que los servidores del Estado tienen un seguro con SENASA para sus atenciones médicas. Y cuando los jubilan, pierden el seguro cuando más lo necesitan. El seguro de salud, sí, todo el mundo. Y resulta que estoy hablando de una persona, una señora, que tiene quebrantos de salud y estuvo 30 y tantos, casi 40 años en la administración pública, sin una sola falta. Señores, la jubilan y entonces ahora no tiene seguro médico. Sí. ¿Cómo la pensioncita que recibe le va a dar para atenderse? Es una condena a muerte. Ya, porque en la Junta Central Electoral los que se pensionan, se retiran, mantienen su seguro médico, que es un seguro médico también especializado, sí, de la propia Junta Central Electoral. Entonces, ¿cómo es que el Estado tiene prestaciones, tiene las pensiones, tiene seguro médico? Sí. Dice, y aquí señalan que es una violación clara de la ley 8701 en uno de sus artículos, el 58, que establece que tú no puedes recibir de ninguna manera prestaciones y jubilaciones o pensiones después de salir de un trabajo particular o determinado. Entonces, son de las cosas que tienen que ser revisadas aquí, necesariamente. Exactamente. Mira, por otra parte, la Procuraduría General de la República respondió al reclamo del Movimiento Verde, que dice que expliquen qué fue lo que le entregó la justicia brasileña, o qué ha entregado la Odebrecht a la justicia después de firmarse un acuerdo para una colaboración para que se haga justicia con los sobornos pagados aquí. Hay que señalar una vez más que los sobornos son la parte más pequeña de los actos de corrupción que tienen que ver con la Odebrecht. Las sobrevaluaciones son muchas veces más cuantiosas que los sobornos. Es decir, al Estado Dominicano se le ha robado de una manera grosera con todos esos contratos de Odebrecht, que ahora parece que ellos, que confiesan que pagaron dinero de sobornos, parece que nadie recibió el dinero de esos sobornos.
y ahora tenemos unos honorables a los que no se le puede poner la mano. Entonces, el Movimiento Verde le estaba reclamando a la Procuraduría que diga si la Odebrecht cumplió o no cumplió, cuáles fueron los elementos de prueba que puso en manos de la justicia dominicana. La Procuraduría hizo bien en responder, pero vamos a ver esa respuesta. Dice la Procuraduría que la colaboración de Odebrecht ha permitido, dicen ellos, avances importantes en la investigación. Pero esos datos le fueron entregados al Ministerio Público mucho antes de que fueran imputados y arrestados varios funcionarios y exfuncionarios y legisladores y exlegisladores. Y dice el Procurador General de la República que eso sirvió para que se hiciera el expediente, que sirvió para que fueran imputados, que sirvió para que le pusieran medidas de coerción. Pero a eso hay que agregar, y sirvió para que a casi todos los despacharan para sus casas. Y sirvió para que una jueza, que es un ejemplo de una magistrada honesta, al mismo tiempo capaz, al mismo tiempo firme, responsable, dijera, alertara que con ese expediente que llevaron a la Suprema Corte de Justicia no va a haber ningún resultado, es decir, van a salir todos libres una vez más. Aquí lo hemos señalado. Los mecanismos de la impunidad utilizados hasta ahora han sido los archivos definitivos, que eso está a cargo del Ministerio Público, como pasó con el anterior procurador y los casos de Félix Bautista. Está también en manos de la Suprema Corte de Justicia, con los cuadros políticos que hay allí, a través de los no al lugar. Y ahora está de nuevo en manos del Ministerio Público, simplemente ante un caso que explotó en el exterior, que por lo tanto era ineludible, que tenía que haber un expediente. Bueno, haciendo un expediente que se caiga. Por eso es tan tolloso el expediente que ha preparado la Procuraduría. Ahora, ¿qué dice el procurador? Que, entre otros documentos, la Odebrecht ha suministrado correos electrónicos con instrucciones. Eso, hasta donde sepamos, eso no está en el expediente, por lo menos en el que sirvió para que se dictaran las medidas de coerción. Dice que también contratos ficticios. Eso no se presentó tampoco. Dice que testimonios de 4 de sus ejecutivos brasileños, dice el procurador, identificando a funcionarios públicos dominicanos a quienes se habrían pagado sobornos. Y finalmente, transferencias de dinero, pero oigan bien, a través de bancos en el exterior para su supuesto representante comercial en el país. Es decir, que esta afirmación del Ministerio Público revela lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. ¿Por qué? Esto es la parte más importante de todo, las transferencias de dinero. Porque muy bien, funcionarios de Odebrecht dicen, se le dio dinero a fulano, a mengano y a sultano. Eso no se ha visto en el expediente, ni se vio en el juicio para las medidas de coerción, ni para la apelación de las medidas de coerción. Nada de eso salió ahí. Pero entonces, cuando dice transferencias de dinero, tú dices, bueno, aquí sí que estamos hablando de pruebas. Pero especifica entonces que son las transferencias de dinero que se le hicieron a Ángel Rondón. No dice su nombre, pero eso es lo que dice, para su supuesto representante comercial en el país. ¿Y qué es lo que dice Ángel Rondón? Ah, sí, yo recibí todo ese dinero, pero eso era el pago por mi servicio.
Cuando usted saca los numeritos, él ganaba 2 millones y pico de pesos al día. Entonces, simplemente él dice, sí, eso de dinero me lo dieron a mí, pero no fue para soborno, eso era lo que yo me ganaba. Y él tenía la habilidad de lograr que en la Cámara de Diputados y en el Senado aprobaran todos esos contratos, porque él es muy persuasivo, ¿verdad? Tanto que ahora los sobornos no los recibió nadie. Realmente a este país se le debería hablar con más responsabilidad. Bueno, el Ministerio Público, el Procurador General indicó que sigue recibiendo información de Odebrecht que van a ser utilizadas o están siendo utilizadas en el proceso de investigación que deberá concluir el próximo año, pues tiene 8 meses para concluir la pregunta, la investigación. Lo que tiene pendiente, lo que se revela que no se hizo, es darle seguimiento entonces al dinero cuando salió de las manos del sobornador y llegó a los sobornados. Porque esas son las pruebas que se necesitan. Es un elemento de prueba importantísimo, pero eso no está. Él dice, las transferencias que se le hicieron al representante. Ajá. Y el representante es el que levanta la mano en las sesiones del Senado, de la Cámara de Diputados. Lo que se espera es que, según indica aquí el Procurador General de la República, que las informaciones que sigue facilitando Odebrecht incluya este elemento que es trascendental para poder sustentar el expediente que se va a presentar en la próxima fase de este proceso, que es una fase esencial porque es en la que el juez de la instrucción tiene que determinar si esto se va o no a juicio de fondo. Mira, aquí la impunidad está garantizada también en este caso. Yo espero que no. Por ese expediente. Bueno. Está garantizada. No sigue siendo Víctor Díaz Rúa secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. No sigue siendo Félix Bautista secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, después de aquellos casos. No, y precisamente, mira, Uchi, nosotros cuestionamos el día de ayer que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana haya rechazado la solicitud de licencia que hizo Temístocles Montaz, Julio César Valentín, Radamés Segura al Comité Político por el hecho de que están respondiendo ante la justicia en torno a una acusación del Ministerio Público. Eso lo condenamos, incluso pusimos el ejemplo de otros países donde ante situaciones similares lo que los partidos políticos hacen es por lo menos separar hasta que haya una decisión final. Como mínimo suspenden. Como mínimo suspenden. Pues también rechazamos y cuestionamos el hecho de que ayer en una asamblea de los diputados del Partido Revolucionario Moderno se haya decidido mantener como vocero de esta organización política ante la Cámara de Diputados a Alfredo Pacheco, que está siendo investigado y está respondiendo ante la justicia dominicana frente a esta acusación, a este escándalo de corrupción de la Odebrecht. Entonces uno dice, bueno, los partidos políticos, a pesar del discurso que públicamente hacen de que todos están a favor de que se avance en la lucha contra la impunidad, en los hechos y en la práctica demuestran todo lo contrario, y de que cuando el asunto le toca cerca o a uno de los militantes de estos partidos políticos, el cuerpo partidario lo que más bien tiende a hacer es a proteger a quien tiene que responder ante la justicia. Eso habla mal del sistema de partidos políticos y de su voluntad real para enfrentar los casos de corrupción en el país. Mira, bueno, me acuerdan que hay una posición que hicieron pública los jesuitas, y que hay una declaración y un video donde presentan su posición con relación al apoyo de la lucha que ha estado llevando a cabo la sociedad dominicana, una parte importante de la sociedad dominicana a través del Movimiento Verde,
y que bueno, sería bueno escuchar eso. Sobre todo que ahora es la primera vez que un jesuita es el Papa. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver lo que expresa en este video la Congregación de los Jesuitas en la República Dominicana acerca de la situación del país y del movimiento verde. Adelante. Nuestra fe en el Evangelio de Jesús y nuestro profundo cariño por nuestro pueblo dominicano nos compromete como jesuitas a caminar juntos para cambiar la realidad de corrupción e impunidad que impera en nuestra sociedad. Hoy la manifestación más palpable de este compromiso es la Marcha Verde, que busca un mejor país para todos. La Compañía de Jesús, fiel a nuestra fe y a nuestra historia, quiere continuar tendiendo una mano solidaria a estos movimientos sociales y populares, y al abrazar las dos dimensiones vitales de la vida cristiana, la fe y la justicia. No podemos minimizar actos de corrupción ni de impunidad. Estos pecados rompen de manera directa con el proyecto de Dios para la humanidad. Y en esta lucha contra la cultura de corrupción, no podemos desanimarnos o caer en conformismos irresponsables. Creemos que como iglesia no estamos exentos de corrupción. Por eso también queremos pedirle que nos ayuden a vivir más coherentemente esta lucha que es de todos. Reafirmamos que en el seno de nuestro pueblo hay innumerables personas honestas y comprometidas con la búsqueda del país que soñamos. Cuenten con nuestro apoyo directo, activo y creativo en nuestras obras educativas, parroquiales, espirituales y sociales. Animamos a aquellas personas vinculadas a la Compañía de Jesús, a la espiritualidad ignaciana y a toda persona de buena voluntad en República Dominicana a que apoyemos y eduquemos desde los gestos concretos de ciudadanía. El desafío es grande, pero la fuerza de Dios y de su pueblo es aún mayor. Construyamos juntos un país más justo para en todo amar y servir. 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 Precioso mensaje. Qué bonito video. Y además nos recuerda a todos los dominicanos que nuestras esperanzas, nuestras ansias de tener una sociedad más justa y una justicia independiente, sobre todo una justicia independiente, porque no se puede vivir sin ella. Esas esperanzas no pueden estar fundadas sobre la base de que esperamos que llegue un presidente bueno, un partido serio, un partido serio, un gobierno responsable, porque no va a llegar nunca. Llegará solo el día en que los ciudadanos dominicanos asumamos nuestra propia responsabilidad y comencemos a pedir cuentas, a cuestionar lo que hacen quienes están ahí para servirnos, no para ser nuestros jefes, no, para servirnos a todos los ciudadanos. Cuando todos aprendamos a hacer eso, entonces cualquiera que esté ahí, cualquiera que ocupe el Palacio Nacional, tendrá que respetar a un pueblo que se da a respetar. Por eso hemos señalado aquí en más de una ocasión que el locoviejismo que caracteriza a muchos de nosotros los dominicanos no puede ser el que norme, el que oriente los pasos de un movimiento como el Movimiento Verde. Que no tenemos que cambiar a los gobernantes, porque ¿dónde están los sustitutos? Tenemos que cambiar a los gobernados. Y eso es lo que está haciendo el Movimiento Verde, cambiar a los gobernados, dando un ejemplo. Y el Movimiento Verde es mucho más grande que el amarillo del 4% por la educación, movimiento que fue reconocido por el Diálogo Interamericano de la Organización de Estados Americanos como el movimiento social más importante del continente. Bueno, hoy tenemos un reto mucho más grande
que una meta tan específica como el 4% para la educación. Esto es mucho más grande, por lo tanto se necesita cada vez de más gente y que estemos conscientes de que no habrá un resultado pasado mañana mediante el cual van a salir todos los cuadros políticos de la justicia. Acaban de poner varios cuadros políticos en la justicia. Esta es una lucha de largo aliento. Claro. Que nadie piense que mañana temprano vamos a tener los resultados, pero que todo el mundo esté consciente de que sin esa lucha jamás tendremos en nuestra sociedad un régimen de justicia verdadera. Y eso es lo que tenemos que buscar.